días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Alan Marrascut y Arturo Ceseña, de la pequeña comunidad Sal de la Tierra. Pertenecemos a la parroquia Santa Teresa de Calcuta, aquí en la ciudad de Winchester, en el sur de California. Y hoy día, lunes 3 de agosto, les traemos las lecturas, el comentario de las lecturas que la iglesia nos propone para este día. Seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías. Ahora estamos en el capítulo 28 y el comentario es del versículo 1 al 17, y luego vamos a pasarnos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, el famoso, o para que ustedes recuerden, tal vez no famoso, pero el clásico pasaje de cuando Jesús llega caminando sobre las aguas a la barca de sus apóstoles. Si usted se recuerda, y Pedro baja y le pide al Señor que él quiere caminar sobre las aguas también. Como todos los días, primero le agradecemos al Señor por la vida, le agradecemos por su bondad, por su amor, por su misericordia. Le agradecemos porque el Señor es bueno y es fiel, y el Señor y su palabra se mantienen y son firmes. Su palabra no pasará, dijo el Señor Jesús. Y esta palabra entonces nos trae vida, nos trae esperanza, nos trae un mensaje, nos trae fuerza, es alimento para nuestra alma. Por eso es que nosotros los instamos a que lean la palabra, a que sigan el leccionario de las lecturas que la iglesia nos propone, y que conforme a lo que nosotros comentamos, tiene que ser alimento de nuestra vida. Por eso le agradecemos tanto al Señor, porque también ha puesto estos medios para que su palabra corra, llegue hasta cada uno de ustedes. Les deseamos y les pedimos al Señor Dios Padre poderoso, al Espíritu Santo y al Señor Jesús, que les bendiga ahí en sus hogares, que llene cualquier satisfacción, que llene cualquier vacío que ustedes necesiten, y que ningún problema, ninguna tormenta ni ningún viento en contra en nuestra casa, en nuestra barca, sea motivo para no seguir al Señor Jesús. Le damos gracias al Señor también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos instruyes a cada día. Hoy, este día, te queremos suplicar, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra y para poderla hacer vida. Te lo pedimos invocando la fuerza, el poder, la autoridad del Espíritu Santo de Dios, en el precioso nombre de Jesús de Nazaret, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, lo damos por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues bien, mi querido hermano, sin más vamos a pasar al libro de Jeremías, como les comentaba, en el capítulo 28. Jeremías está ante el pueblo y ante los ilustres mandatarios que se habían reunido ahí. Si usted lee el contexto, el capítulo anterior, se habían reunido varios reyes en Jerusalén, porque estaban dominados en este momento ya por Babilonia. Ya se habían llevado parte de las cosas del templo, ya se habían llevado sacerdotes, al rey, habían puesto otro rey, y estaban ante esa tormenta, vamos a decir, ante ese viento en contra del pueblo en ese momento. Y entonces se presenta Jeremías con un yugo de madera que Dios le manda hacer. Ponte un yugo de madera y dile: así exactamente va a ser el rey de Babilonia con el pueblo. Entonces él se presenta y estaba ahí hablando y diciendo, cuando se presenta otro profeta, pero que un falso profeta que habla de parte de Dios. Fíjese que el profeta dice, empieza a hablar, dice: no, en 2 años vamos a ser libres, no va a pasar nada. Y este yugo, y se lo quita a Jeremías, lo quiebra con la rodilla, le dice: esto no va a ser para nada. Y Jeremías se queda callado. Imagínense, con aquel silencio de Dios ante toda la gente, ante todo el pueblo, sin escuchar la voz de Dios. Y entonces él lo que le dice es: okay, amén, le dice, ojalá que así sea como tú lo estás diciendo. Pero si no se cumple, es que estás hablando mentiras, porque no estás hablando de parte de Dios.
Y Jeremías, ¿por qué tenía ese discernimiento? ¿Por qué pensaba de esa manera? Dice que los verdaderos profetas siempre han anunciado, no siempre, pero preferentemente han anunciado el castigo para que haya una conversión. Esa es la misión básica o muy del profeta, del verdadero profeta. El anunciador de prosperidad, el anunciador de que las cosas van a ser diferentes de al 100 por uno y todo eso. Habría que ver el resultado para ver si es verdad y si es palabra de Dios o si es mentira. Y resulta que sale Jeremías y al poco se encuentra, recibe la palabra de Dios y le dice: vas a ponerte un yugo de hierro, no lo va a poder romper a este profeta falso, porque ahora, dice, van a tener un yugo verdaderamente fuerte, porque lo que él profetizó no es cierto. Es más, dentro de poco él morirá. Y mire qué tremendo, porque entonces se encuentran y se dice: mira, el Señor me ha enviado. El Señor no te ha enviado, le dice Jeremías. Y tú infundes en este pueblo una falsa confianza. Mire qué gran pecado ese, mi querido hermano. Infundir una falsa confianza. Qué tremendo. Mire, San Pablo dice que vamos a entregar cuentas de toda palabra que hemos dicho, de más y de menos. Qué tremendo, mi querido hermano. Y más tremendo, hablar de la palabra de Dios sin ningún temor de Dios. Hay que tener cuidado. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Y entonces nos vamos a pasar, y en los 2 o 3 meses de que Jeremías le dijo lo que Dios le había hablado verdaderamente a él, a los 2 meses murió el falso profeta. Y esta es palabra de Dios. Y ahora nos vamos a pasar al capítulo 14 de San Mateo, el pasaje que les decía yo de la barca. Acababan de hacer la multiplicación de los panes del Señor Jesús. El Señor Jesús enseguida dice que les mandó embarcarse, vayan al otro lado del lago, a la otra orilla, y yo los voy a alcanzar. Mientras se despedían, se fue a la montaña a orar toda la noche. Ya bien entrada la noche, ya ellos ya iban a mitad del lago, dice, pero la barca se encontraba ya a buena distancia de la costa, pero sacudida, dice, por las olas, porque tenía el viento contrario. Mire qué interesante esa frase, el viento contrario. Es decir, la barca iba luchando en contra de la corriente, en contra del viento, porque todo lo que trae, mire cómo es nuestro caminar. Mire, si nuestro caminar no es en contra del mundo, en contra de las leyes civiles que están poniendo, en contra de tantas costumbres, en contra de tantos vicios. Mire, mi querido hermano, pero dice que el Señor Jesús llegó caminando sobre las aguas. Qué poder el que les presentó, qué poder el que les presentó, dueño y Señor de todo, caminando sobre las... Fue tal el susto, el impacto, dice que gritaron: es un fantasma, ay, imagínense. Y dice: anímense, soy yo, no tengan miedo. Entonces le dice Pedro: Señor, si eres tú, hazme que yo pueda caminar. ¿Se recuerda? Ven, le dice. Versículo 29, se bajó y empezó a caminar. Pero al sentir el fuerte viento, al sentir lo contrario, al sentir esa fuerza, le dio más poder y autoridad a lo que sentía de la fuerza que al mirar al Señor Jesús, caminar hacia el Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Se hundió. Hombre de poca fe, le dice Jesús, y lo saca con una mano. Mire, y esta es palabra de Dios. Cuando se subió el Señor Jesús a la barca, tomó autoridad y control sobre todo, que se calmó el viento. Entonces ciertamente eres el Hijo de Dios, le dicen ellos, palabra de Dios. Si antes lo habían reconocido como Señor y Mesías por la multiplicación del pan,
ahora lo reconocen como hijo de Dios, verdadero hijo de Dios. Mire qué belleza, que nosotros podamos descubrirlo. Pero ¿cómo lo descubrieron ellos, mi querido hermano? En medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de la peor situación y circunstancia, pero caminando hacia Él. Que así lo podamos hacer nosotros y llevar a nuestra familia y a todos nosotros, a nuestra pequeña comunidad, llevarla caminando paso a paso en dirección del Señor sin quitar la mirada de Él. Y esta es palabra de Dios. Que el Señor me lo bendiga y que pase un feliz día y bendecida semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.